¿Cómo estás, Maridalia? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Carmen. Un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Igualmente, gracias, Maridalia. Estamos también conectando a Anabel. Buen día. Querida Carmen, auditorio, muy buenos días. Buenos días a las 2 y bueno, pues tenemos muchos temas. Les propongo detenernos en algo que ustedes también están mirando y proponiendo para esta mesa de debate y de análisis. Estamos hablando de Genaro García Luna. Desde la carta que conocemos y aquí hemos analizado y leído, la carta de Genaro García Luna, misma que fue también pues comentada por el presidente de la República, que es aludido en esta carta de manera muy delicada, la Fiscalía de Estados Unidos que pide cadena perpetua, que pide multa millonaria, la expectativa abierta de aquí al 9 de octubre para que se sepa qué sentencia se le da a esta persona que fue secretario de Seguridad Pública de México y que fue declarada culpable. Anabel, ¿qué estás viendo en todo este mapa de cosas? Bueno, querida Carmen, justamente el día que publicaron la carta comentamos aquí en el programa que yo te había comentado que era inminente que se pidiera una condena de cadena perpetua para García Luna, y que probablemente esa es la situación, al verse acorralado, que le hacía, después de 5 años de haber estado en prisión, tomar esta decisión realmente bastante peculiar de haber escrito esta carta, haciendo una denuncia tan fuerte como esta que hizo sobre que López Obrador y colaboradores de él tenían contactos con el cártel de Sinaloa. Yo te había comentado que independientemente de lo que diga García Luna o lo que digan otras personas o lo que diga la DEA o lo que digan otros integrantes del cártel de Sinaloa, la información que yo tengo es que efectivamente López Obrador y colaboradores suyos, o al menos miembros del partido Morena, tienen contacto con el cártel de Sinaloa. Aquí lo peculiar es, como lo habíamos comentado aquel día, ¿por qué lo hace hasta este momento García Luna? Estamos viendo pues que no es tanto ya para colaborar, la oportunidad de colaborar y poder tener una sentencia benévola, dijéramos que ese tren ya se le pasó. Lo que le quedaría en todo caso es ya con la sentencia, como ocurrió por ejemplo con el caso de José Cárdenas Guillén, él no quiso declararse culpable, él fue a juicio y finalmente le ponen una condena fuerte, y después él decide ir colaborando, lo cual le ayuda a ir disminuyendo algunos años de prisión. Entonces estamos hablando de que dijamos que ese podría ser el plan B de García Luna. Ok, me dan una sentencia y veo yo si colaboro. Habría que ver si al gobierno de Estados Unidos le interesa ahora en este momento que colabore, y en todo caso poder ir dando información. Llama la atención que si su intención es colaborar, que yo todavía tengo bastantes reservas sobre eso, si su intención es colaborar, ¿por qué haría público una información que probablemente, siendo secreta, sigilosa, le hubiera podido proporcionar por otras vías, por supuesto, no en una carta pública a la opinión pública, no prácticamente es un boletín de prensa? Le mandó esta carta al colega editor de Los Angeles Times, un colega bastante experto en estos temas. Él cubrió el juicio del Chapo Guzmán, cubrió el juicio de García Luna, entonces es un periodista muy conocido en el tema, pero ya simplemente ponerlo en su Twitter, eso se convierte en boletín de prensa, ¿no? Entonces realmente si quisiera al menos dar ese tipo de información a la Fiscalía, pues no lo haría en un boletín de prensa. Incluso los colaboradores de justicia de Estados Unidos son sancionados cuando son indiscretos y hablan públicamente o dan entrevistas para hablar de temas que se supone que están en investigación. Entonces a mí me causa todavía esta pregunta de cuál sería la razón de García Luna hacer esto. Me parece más bien que, a mí al menos desde mi punto de vista, que pareciera más bien un amago, ¿no? Un amago, un chantaje, una revancha de, bueno, pues yo ya me estoy hundiendo, ahora nos unimos todos. ¿Cómo lo ves tú, Maridalia? Cuéntame. Buen día, Anabel. Bueno, pues estoy de acuerdo con Anabel, en cuanto a lo que dice a las patadas de ahogado de Genaro García Luna, Carmen. Yo sumaría algo. García Luna todavía tiene algo que negociar. Probablemente no
como dice, el barco ya se le fue, probablemente no para él necesariamente, o en la magnitud que desearía, como Edgar Beitia, por ejemplo, que va a salir libre en 2027, siendo considerado uno de los líderes más importantes en Nayarit, por ejemplo, pero ha sido tan buen testigo que va a salir pronto, por ejemplo. Ya no va a tener quizá esos beneficios tan grandes, pero puede tener una petición de reducción de sentencia, es decir, que a pesar de que se solicita esto, todavía se puede llegar ante el juez y bueno, a avisar que están en negociaciones. Pero la negociación que le falta a García Luna es sobre su familia. Es sobre su familia y sobre sus bienes, porque lo que tendría que pagar y también la persecución hacia sus familiares continúa, y no solo en Estados Unidos y en México. Entonces, garantizar una estancia que pudiera ser segura, pues puede estar justificando, avisándoles en este boletín de prensa que emitió, avisándoles, oigan, yo podría colaborar con algo, comportándose como un testigo protegido realmente, con esa actitud con la que él despreció, acusó, señaló, bueno, comportándose en el mismo nivel, ¿no? Y yo diría algo más, Carmen. Pues se tardó mucho, ¿no? García Luna, con su trayectoria en el CISEN, su trayectoria de traiciones, de mentiras, porque así lo hizo contra sus mentores, contra sus maestros, algunos colaboradores. Debió haber conocido las relaciones de Andrés Manuel. Él supone o sugiere que comenzaron después de que ya no era secretario de Seguridad Pública en México. Entonces quisiéramos pensar que era un mal secretario de Seguridad Pública porque no sabía de estos vínculos que supongo no son nuevos contra las redes de su familia o de sus allegados, que presume, acusa, señala Genaro García Luna. Entonces, además de que llega tarde no solo a su negociación personal, llega tarde también como secretario y también podría ser acusado de eso. Si en el caso de que se investigara la familia del presidente y que resultara responsable y que esto hubiera sido desde años atrás, pues también entonces habría estado ocultando información, y él era funcionario público y no podría haber, y además persecutor, entonces no podría haber ocultado información. Entonces, por donde se le vea, García Luna, y la verdad es que sus patadas de ahogado no aportan en momentos importantes en donde la discusión debe ser muy seria, debe ser con documentos, pero no solo con un documento que puede ser inventado por cualquier agencia, sino con el cruce de datos, de hechos y circunstancias. Entonces sí darle validez a declaraciones. En este momento, flaco favor le hace a México, y bueno, obviamente demuestra nuevamente que García Luna solo ve por sus intereses y no por los del país como un hombre de Estado. ¿Qué les pareció la respuesta del presidente, la postura del presidente? La comentaste por acá, Anabel Hernández, pero bueno, retomemos el hilo porque han pasado estos días desde que la carta apareció. Ayer tenemos la noticia de que la Fiscalía pide cadena perpetua. ¿Qué me dices de esto? ¿Cómo retomamos este hilo? Perdón por la sonrisa, de verdad pido disculpas al auditorio y te pido disculpas a ti porque la situación es dramática, realmente es una especie de mejor reír que ponerse a llorar, ¿no? Pero realmente es ridícula la confesión del presidente, porque al final de cuentas fue una confesión. O sea, no sé si no le cae el 20 de lo que hizo ayer, fue un lapsus brutus, fue qué cosa lo que hizo el presidente. Pero lo que aquí el presidente nos dijo en realidad, que él no es presidente. El presidente era el Mayo Zambada, porque el que podía garantizar la paz y el orden en Sinaloa. Entonces, está ya declinando el presidente. En realidad el presidente no soy yo, chicos. En realidad el presidente se lo llevaron. Por favor, regrésenos al presidente, ¿no? Regrésenos a la persona que es capaz de poner paz y orden en este país, porque yo no lo soy. Fue prácticamente lo que dijo ayer López Obrador. Así lo interpretas, qué fuerte. Constitucionalmente, el poder ejecutivo de este país es el único que tiene la legitimidad de utilizar la fuerza, tiene monopolio de la fuerza para poder instaurar el orden, la paz. Tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos, tiene la obligación de proteger que las actividades económicas, culturales, recreacionales de los ciudadanos se lleven a cabo en paz. Y el presidente ha renunciado a eso
de muchísimas formas a lo largo de todo su sexenio. A lo largo de tu sexenio es lo de la renuncia. Pero ayer de plano casi digo, ya me quiero ir, o sea, que venga, que nos devuelvan al Mayo, ¿no? Casi de súplica, por favor, porque el señor Mayo sabe hacerlo mejor que yo. Digo, eso realmente es una cosa muy grave, que si hubiera un congreso federal serio, no sujeto, no un apéndice del Poder Ejecutivo como lo es hoy, porque está controlado por el Partido Morena y aliados. Si hubiera un Congreso de verdad serio, independiente, que estuviera pensando en representar al menos en un 30% los intereses de los ciudadanos y no en el 1000% los intereses del presidente y de esta facción casi criminal de Morena, ¿no? Con todas esas decisiones que están tomando solo para aglutinar más poder, solo para concentrar más poder. Si hubiera este poder en el Congreso independiente, ya estarían realmente pidiendo cuentas muy seriamente al presidente y decirle la típica frase, la clásica frase que se hizo histórica de Javier Sicilia, pues si no puede renuncie, ¿no? Si no puede, pues que no votamos por el señor Zambada, señor presidente. Bueno, yo sé que usted, al menos yo sí lo sé, que él sí estaba muy de acuerdo con el señor Zambada para poder llegar a ser presidente, pero hasta lo que vimos todos cuando tomó posesión en 2018 es que la bandera presidencial oficialmente se le pusieron a él. Así que actúe como presidente al menos en un momento importante y al menos al cuarto para las 12 del final de su mandato. ¿Cómo ves, Maridalia? Yo veo un mensaje mucho más profundo del que envía Andrés Manuel en esta geopolítica y en un operativo de inteligencia que permitió la entrega de Ismael Zambada García. En los códigos criminales, evidentemente, no hay autoridad que sirva cuando se están enfrentando por venganzas, por territorio, en ningún país del mundo. Evidentemente, el trabajo que debe desarrollar las fuerzas que tienen la potestad de la seguridad en cualquier país, deben contener, deben replegar y deben detener ante este tipo de violencias. Lo que yo comprendo de lo que dice Andrés Manuel y no en esta figura de que lo que quiso decir el presidente, la verdad es que no me voy a meter en la cabeza del señor, pero lo que sí creo que en el discurso geopolítico se tiene que analizar es que un movimiento estratégico que representó la captura del Mayo Zambada y sus consecuencias, pero sobre todo en las condiciones en que se dio, sí repercute en la estabilidad de espacios obviamente controlados. Lo que estamos viendo es que hay un reconocimiento del control criminal de espacios y de territorios del país. No creo que le pase la potestad de presidencial al Mayo. Creo que hay un reclamo severo a decir, no nos han informado, no nos dieron. Lo normal, lo que ocurría, por ejemplo, cuando Salinas de Gortari, Zedillo, incluso Fox, creo que incluso llegó a ocurrir con Calderón, porque como los dejó pasar hasta la cocina todos los agentes de Estados Unidos, es que no notificaban de la operación de captura, que hubo varias, sino posteriormente, incluso sin que todavía se diera a conocer, para que se tomaran las provisiones adecuadas de seguridad y control y retención de la violencia. En este caso, Estados Unidos, su estrategia ha sido no informar, ni siquiera inmediatamente después, ni siquiera ahora, cuáles fueron los pactos, las condiciones, las circunstancias. Y eso genera una incertidumbre en todos los aspectos sobre qué operación puedes llevar a cabo y qué se está presentando. ¿Cuál es exactamente la guerra que se libra en Sinaloa? Como se ha estado estableciendo, es una gran alianza de las familias, de las clicas familiares del Cártel del Pacífico contra los hijos de Guzmán Loera por sus traiciones acumuladas, por la falta de confianza, porque quiere aprovecharse para dominar territorios. ¿Es realmente eso?
¿O realmente hay un desequilibrio porque sí una entrega pactada, una traición? La segunda yo no la creo, pero bueno, son los escenarios. Conocer los escenarios, tener la información te permite como Estado actuar. Sin información se convierte más difícil. Pero ¿qué nos está diciendo también en el fondo? Además de que hay territorios controlados, está reconociendo que la Fiscalía General de la República no hace su trabajo ni siquiera hoy día, porque ni siquiera tiene la capacidad de hacer y de encabezar operativos que permitan la detención y con ello la contención de la violencia de los sujetos o los personajes clave de esta violencia, ¿no? Entonces, y tampoco hay otro dato muy importante que sumo a la mesa para Anabel y para ti, Carmen. Hay una creencia en Sinaloa de que los operativos que están en contra de los hijos de Guzmán Loera también tienen la mano amiga de las agencias de Estados Unidos, porque, como lo dijo Kamala, uno de sus objetivos es el cártel de Sinaloa y los máximos representantes en este momento de tráfico de fentanilo son los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La operación de Estados Unidos está en curso contra, eso no lo dijo Kamala, contra, es lo que se cree en Sinaloa, contra los hijos de Guzmán Loera en apoyo a su captura o lo que pueda ocurrir con ellos. Es decir, esta falta de información no es una ausencia de una presidencia para mí, sino es un rompimiento de las relaciones, es un reconocimiento del control de territorios, no de todo el país, de territorios del crimen organizado, que es responsabilidad, sí, aquí las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales, los gobiernos estatales, Rocha, son responsables, sin lugar a dudas, y también el hecho de que el Mayo Zambada, y hay que reconocerlo, representó los pactos y los equilibrios dentro del crimen organizado que se respetaron hasta hoy, hasta su captura o hasta su entrega. Y luego, estos, ¿cómo quedaron? ¿Cuál es la información real? Eso lo sabe Estados Unidos, porque ya platicó con el Mayo y no se lo quiere decir a México. Es ahí donde yo coloco el discurso de Andrés Manuel.